Quizá ha sido el mejor día de su carrera. Aritz Aramburu ha completado una jornada redonda en el Pipeline Masters de Hawái. La lucha con Pancho Sullivan en la segunda ronda ha sido emocionantísima y no se ha resuelto hasta el final. Esta ola de 9.67 ha sido la que al fin y a la postre ha dado la victoria al zaraustarra. Pancho ha cogido también dos olas muy buenas y se ha puesto primero cuando faltaban 2 minutos así, ¿no? Y ha sido un poco ya todo ese momento de tensión, los minutos del final. El último minuto que me ha venido a mí una ola, que era el todo o nada, y no me ha salido bien y contento. Y hoy también iban a quedar mis amigos para ver las mangas y mis padres y entrenador Gallo y todos, que les mando un saludo desde aquí. Esta ha sido la última manga del hawaiano y leyenda viva del surf Pancho Sullivan, que se retira tras esta prueba. Sin duda un honor para Aritz haber competido con él. Y también algo para recordar haber eliminado a continuación a Bobby Martínez en la tercera ronda. El estadounidense, 2 veces campeón en Mundaka y 9º en el ranking mundial, no ha estado nada cómodo y ha acabado derrotado con un 6.60 por un 11.50 de Aramburu. Ahora que no nos frenen, ¿no? No sé, yo creo que está al nivel cuando cojo las olas buenas, pues ya me he hecho puntuaciones altas, así que a ver si seguimos cogiendo ese tipo de olas y surfando así y llegamos lo más alto posible.